Aleluya. ¿Cuántos están contentos hoy? Qué hermosa presencia de Dios tuvimos durante la alabanza y la adoración. Qué rico es estar en la presencia de Dios. Hoy voy a compartirle acerca de los 3 tabernáculos y la intimidad. Y usted va a decir, ¿cuáles 3 tabernáculos? Pues de eso vamos a hablar precisamente. El primer tabernáculo es el tabernáculo de reunión, el que levantó Moisés en el desierto. El segundo tabernáculo es el tabernáculo terrenal. Y el tercer tabernáculo es el tabernáculo celestial. ¿Está listo para que hablemos de ellos? Y al final vamos a hablar de la intimidad. El tabernáculo de reunión. Éxodo 40, verso 1 dice así: Luego Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Yo quiero decirle que este primer mes no era enero. En la agenda de Dios el primer mes es Aviv, y cae por ahí de marzo a abril. Vamos a seguir, verso 3, y pondrás en él, en el tabernáculo, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero, y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso, delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Esta imagen es una imagen del tabernáculo. Y yo quiero mostrarle que hasta arriba dice atrio, lugar santo y lugar santísimo. Así era como estaba dividido el tabernáculo de reunión. Y el primer mueble era el altar de bronce, luego la fuente, ya leímos la escritura. Después entraba uno al lugar santo y estaban los panes de la proposición sobre la mesa, estaba el candelabro de oro, luego el altar del incienso, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Quiero empezar hablándole del primer mueble, el altar de sacrificio. Era de madera recubierto de bronce, de 2.25 centímetros, 2 metros y 25 centímetros por lado. Tenía una reja de bronce a la mitad de la altura. Esa reja era precisamente para poner la ofrenda. Los tenedores, ceniceros, las palas y todos los utensilios eran de bronce. Dice Éxodo 29, 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Uno en la mañana, uno en la tarde. Luego dice Levítico 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y esto es muy interesante. El altar siempre estaba encendido. Dice aquí: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego arderá continuamente. Esto nos habla de la continua necesidad de tratar con el pecado, de sacrificar la carne, de someter nuestra carne al fuego del Espíritu Santo. Ahora déjeme avanzar con el siguiente mueble, la fuente de bronce. La palabra
fuente en la Real Academia Española la define como plato grande, hondo, que se usa para servir los alimentos. En este caso era un mueble hondo que contenía agua. Era de bronce, que contenía el agua para que los sacerdotes se lavaran después de los sacrificios. Esta acción nos habla de cómo después de tratar con el pecado y con la carne, necesitamos leer la palabra y llenarnos de la palabra. El agua representa precisamente la palabra. Dejamos la mentira y ahora abrazamos la verdad. Dejamos las groserías y ahora hablamos alabanza y bendición. Dejamos la incredulidad y ahora abrazamos la fe. Dejamos la idolatría ahí en el altar de sacrificio y ahora abrazamos la fe en el único Dios verdadero. Como dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Sacamos la basura y metemos la verdad. Sacamos la basura y metemos la verdad. Después, si quieres regresar a la imagen, entramos al lugar santo. En el lugar santo hay 3 muebles, es la mesa, el candelabro y el altar de incienso. Déjeme empezar con la mesa y los panes de la proposición. La mesa era de 90 por 45 por 65 centímetros de alto, no era muy alta esa mesa, y era de madera y estaba recubierta de oro puro. Sobre la mesa iban los panes de la proposición. Además, los platos, las cucharas, las jarras y copas de oro. Estos se usaban para la libación, las libaciones que se ofrecían a Dios. ¿Qué es una libación? Es un líquido derramado sobre una ofrenda. La palabra libación en hebreo es nasak, raíz primaria, derramar, vaciar, ungir, un rey, ofrecer, verter. Déjeme hablarle de los panes de la proposición. Levítico 24, verso 5 dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Estos panes representaban pues las 12 tribus de Israel. Era algo que hacían los sacerdotes y lo ofrecían a Dios, y cada semana en el día de reposo tenían que entrar a cambiarlos. Estos panes representaban las 12 tribus de Israel, pero hoy representan a su pueblo, su iglesia, porque dice la escritura, déjeme leerle primero Éxodo 25:30, dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. En esta mesa se ponían 12 panes, ya les dije, los panes continuamente constituían una perpetua manifestación de la acción de gracias del pueblo a Dios, y hoy representan o representarían para nosotros visualmente el agradecimiento de Dios, del pueblo a Dios. Recuerden que Dios hizo de el pueblo de Israel, o de más bien de los judíos y de los gentiles, un solo pueblo ahora en Cristo. Déjeme hablarle del candelabro de oro. Hebreos 9:2 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Éxodo 25:31 dice:
Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Era una sola pieza labrada a martillo de oro puro. En algunos lugares dice candelero, en otros candelabro. ¿Qué es un candelero? Más bien, ¿qué es un candelabro? Es un elemento para iluminar que contiene varios candeleros. Un candelero es un tubo que ilumina. El candelero era de oro puro, ya dijimos, labrado de martillo. Tenía 6 brazos que salían de la caña central, 3 hacia un lado, 3 hacia el otro, y todos tenían una manzana debajo de cada 2 brazos, 7 lamparillas que alumbraban hacia adelante. El candelero alumbraba en especial, estaba, si quieres poner la imagen por favor otra vez, el candelabro estaba frente a la mesa y hacia donde estaba iluminando pues era hacia la mesa, y yo tengo la certeza de que eso para nosotros debe representar la bendición, la presencia de Dios. Jesús es la luz que alumbra a todo hombre, y seguramente Dios diseñó que estuviera este candelabro iluminando estos panes que estaban ahí representando el agradecimiento del pueblo a Dios, y esta luz, la bendición de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Se da cuenta cómo Dios nos está hablando hoy precisamente de lo que este tabernáculo representaba? Yo estoy hablando y detallando muchas cosas porque es importante que entendamos qué sentido tenía entonces y tiene ahora para nosotros. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y así el candelabro pues estaba iluminando esos panes, y habla precisamente de la riqueza, de la gracia, del favor de Dios sobre el pueblo. Hoy es uno. Déjeme hablarle del altar de incienso. Era de madera de acacia, de 45 por 45 y 90 centímetros de alto, de una sola pieza y cubierto de oro puro. Éxodo 30, verso 6 dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca, delante del velo, junto al arca. Usted puede ver dónde está el altar de incienso, y estaba frente a el velo. El velo. Muy interesante eso. Y pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Qué palabra, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Tiene que estar este altar de incienso en el lugar santo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes entraban continuamente a ofrecer ese incienso, y ese incienso representa las oraciones del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento podríamos pensar en Israel, pero en el Nuevo Testamento pensamos en la iglesia. Dice ya, verso 7: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea que el incienso se quemaba en la mañana y en la noche. Y esto nos anima a entender que debiéramos de amanecer dándole gracias a Dios y alabando y adorándole,
pero también al anochecer, dándole gracias a Dios por el día. Fíjese, el altar de incienso estaba delante del velo junto al arca. El incienso representa, ya dijimos, las oraciones de los santos. Esto nos habla de la oración que debemos de levantar, como decía yo, por la mañana y por la noche. Déjeme llegar al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del testimonio. Era de madera cubierta de oro de 110 por 75 por 75 de alto. Hebreos 9:4 dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, floreció y fructificó, y las tablas del pacto. Esta arca, el arca del pacto, el arca del testimonio, tenía solo tres cosas. Un testimonio de lo que era el maná, las tablas de los 10 mandamientos y también tenía la vara de Aarón. Ahora, ahí en el lugar santísimo estaba el arca, pero hay algo muy importante es hablar del propiciatorio. La tapa del arca que llamó Dios propiciatorio. ¿Qué quiere decir propiciatorio? Virtud de hacer propicio. O es lo que hacía que fuera propicio relacionarnos con Dios. Esa tapa era muy importante. Propicio es favorecer que algo acontezca o se realice. Era de oro puro con 2 querubines de una pieza, labrada a martillo, que extendían sus alas sobre esta tapa, cubriéndola. Y dice Éxodo 25:21. A mí, este versículo para mí es la médula espinal de todo lo que vamos a hablar. 21 y 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí, ¿puede decir conmigo? Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines. De ahí es de donde usted escucha la voz de Dios. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 30, verso 6 también dice algo interesante, dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Para mí estas palabras me bendicen mucho porque hablan precisamente de cuál es el plan de Dios, de dónde nos habla. De entre los 2 querubines, me encontraré contigo y hablaré contigo. 2 cosas muy importantes. Nosotros debemos buscar estas 2 cosas. Encontrarnos con Dios y que Dios nos hable. ¿Sí me está siguiendo? Déjeme hablarle ahora del tabernáculo terrenal. El tabernáculo terrenal somos los hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos ese tabernáculo terrenal donde habita Dios. Hoy es el tabernáculo terrenal. Nuestro ser está formado por 3 partes. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos espíritu, vivimos en un cuerpo
y tenemos un alma. Lo voy a volver a decir, somos espíritu, vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. Déjeme empezar a hablar de este tabernáculo terrenal, por empezar por el cuerpo. En nuestro cuerpo están los 5 sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, y a través de ellos interactuamos con nuestro entorno terrenal. Estos sentidos son usados frecuentemente por el enemigo para atraer tentaciones a nuestras vidas. También Dios los llega a usar, pero el enemigo busca usar estos sentidos para traer muchas tentaciones a nuestra vida. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y por eso hablo precisamente de que el diablo usa estos sentidos para traer tentación a nuestras vidas. Déjeme hablarle ahora de este segundo espacio. Y si nosotros regresamos a la imagen, vamos a ver que nosotros también tenemos 3 partes. Tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Sí me está siguiendo? Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, el lugar, el cuerpo es como si estuviéramos hablando de los atrios, es la carne. Y ahorita vamos a meternos más en eso. Y el lugar santo tiene tres partes. El alma tiene 3 partes: las emociones, la mente y la voluntad. Déjeme hablarle primero de la mente. La mente es la parte de nuestro ser donde está el razonamiento, donde se generan nuestros pensamientos y se puede analizar cualquier tipo de información. Es donde meditamos y memorizamos la palabra. Es donde almacenamos en nuestra memoria la palabra de Dios. La mente también es el campo de batalla, pues hay 3 fuentes de pensamiento: la mente, campo de batalla, 3 fuentes de pensamiento. Ubiquémoslas muy bien. La primera, obviamente, son los pensamientos de Dios. Dios pone en nuestra mente los pensamientos de Dios. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y Dios usa nuestra mente para sembrar sus propios pensamientos. Pero también la segunda fuente de pensamiento en mi mente, pues son mis propios pensamientos. Y por último, también en nuestra mente llegan a entrar los dardos de fuego del enemigo, que son los pensamientos que vienen del infierno. Entonces ahí es donde hay una confrontación. Dice 2 Corintios 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está la batalla. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. La mente también es quien alimenta nuestras emociones. Si nuestra mente permite pensamientos contra una persona, vamos a terminar odiándola. Si nuestra mente está, ¡ay, Luismi! ¡Ay! ¿Sí me explico? Pues al rato están enamoradas de Luismi, aunque ni lo conocen, pero así se despiertan las emociones y terminan enamorados. Si dejamos de pensar sobre ello, las emociones morirán de inanición. ¿Por qué? Porque los pensamientos alimentan las emociones. Las emociones, vamos a hablar de este segunda elemento del alma. Estamos
Si usted va acompañándome, este tabernáculo terrenal también tiene 3 partes. Empezamos por el cuerpo, ahora estamos en el alma, que también tiene tres áreas: la mente, las emociones. Es donde se generan y se guardan los sentimientos. Las emociones se alimentan de nuestros pensamientos, pero existe la posibilidad de reaccionar sin haber pasado por el razonamiento, por la mente. Y por eso hay luego respuestas de las personas explosivas, impulsivas, que no fueron razonadas. Emociones como la depresión, el miedo, el enamoramiento, la angustia, la ansiedad, pueden llegar a controlar todo nuestro ser. Si dejamos que las emociones gobiernen, vamos a terminar todos pues atorados, esclavizados. No se deje gobernar por las emociones. Nuestras emociones deben estar sujetas a nuestro espíritu y nuestro espíritu unido al Espíritu Santo. Nuestras emociones deben de estar sometidas a nuestro espíritu y nuestro espíritu al Espíritu Santo. Comenzando por llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como ya lo leímos. La tercera parte es la voluntad. La voluntad es la parte del alma donde está nuestra libertad de decidir. Decidimos hacer o no hacer, decidimos hablar o no hablar, y decidimos tener una actitud determinada, de una manera o de otra. Ahora déjeme hablarle del Espíritu. Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Primera de Corintios 6, 17, 2 versículos antes. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En mi espíritu. No está en mi cuerpo, no está en mi alma, está en mi espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí está toda la verdad de Dios, toda la voluntad de Dios, todo lo que Dios quiere que hagamos está en nuestro espíritu. Por eso el espíritu y el cuerpo, el espíritu y la carne luchan entre sí. En mi espíritu están 3 áreas también. Está la conciencia, la comunión y la intuición. La conciencia en el mundo está cauterizada. Primera de Timoteo 4, verso 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. La conciencia se cauteriza. ¿Cómo se cauteriza la conciencia? Pecando y practicando el pecado. Así es como se cauteriza la conciencia. Y la gente en el mundo termina con su conciencia cauterizada. Es cuando llegamos a Cristo que nuestra conciencia es vivificada por el Espíritu. Dios, el Espíritu Santo, vivifica nuestra conciencia. El Espíritu Santo a través de la conciencia nos permite discernir entre lo correcto y lo que es incorrecto, entre lo santo y lo profano, entre lo santo y lo común y lo ordinario, entre lo que es bueno y lo que no es bueno, entre lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Todo esto tiene que ver con la conciencia, y el Espíritu Santo vivifica nuestra conciencia. La intuición, ¿qué es la intuición? La intuición es lo que también vivifica el Espíritu Santo, y a través de la intuición nosotros podemos percibir lo que pasa espiritualmente. Por eso cuando estamos aquí y estamos en la alabanza y la adoración, nosotros percibimos con la intuición de nuestro espíritu el mover del Espíritu Santo. Sentimos su presencia. Es nuestra intuición lo que nos permite ubicar lo que está pasando en el terreno espiritual. ¿Sí me está siguiendo? Y la comunión. El Espíritu Santo se comunica con nosotros a través de esta área del Espíritu, que es la comunión. Es
nuestra comunión con lo divino. Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Está Jesús hablando con la samaritana y le está diciendo esto, más, verso 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así es que nosotros con un espíritu vivificado tenemos que adorar a nuestro Dios. Mateo 26:41 dice así, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, siempre va a haber una confrontación entre lo que el Espíritu de Dios es que está en unidad con mi espíritu unido al Espíritu de Dios, empieza a querer hacer algo y siempre la carne está resistiendo, siempre. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vamos a ver el tercer tabernáculo. Éxodo 25:40. Mire qué interesante. Mira y hazlos, está hablando Dios a Moisés y dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés subió al monte y le fue mostrado un modelo. ¿Qué modelo era? Era el modelo del tabernáculo celestial. El tabernáculo celestial existe, está en los cielos y ese fue mostrado a Moisés y en base a él hizo, puedes poner la imagen por favor, hizo el tabernáculo en la tierra. Éxodo 27 verso 8 también lo dice, lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. ¿Se está dando cuenta usted cómo Dios le mostró a Moisés este tabernáculo celestial para que él pudiera hacer el tabernáculo de reunión en el desierto? Hebreos 8:5 también dice, los cuales sirven, hablando de los sacerdotes, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hay un tabernáculo celestial. Y dice la Escritura que fue hecho no con manos de hombre. Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento solo podían entrar una sola vez al lugar santísimo, pero ahora en Cristo, Él como sumo sacerdote, con su sacrificio en la cruz y su sangre preciosa, abrió el lugar santísimo para que tengamos acceso. ¿Acceso a qué tabernáculo? Al celestial. ¿Se da cuenta? Que por eso es tan poderoso.
Estamos en Hebreos 9:2, déjeme ir al verso 23, Hebreos 9:23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Déjeme, ¿sí le queda claro que hay un tabernáculo celestial? Hay un tabernáculo, o hubo un tabernáculo de reunión en el desierto. Dios nos ha hecho hoy un tabernáculo terrenal donde habita, donde mora el Espíritu Santo, donde mora Dios. Pero hay un tabernáculo en los cielos. Y todos estos son para nosotros una enseñanza de cómo acercarnos a Dios para encontrarnos con Él y escuchar su voz. Dice Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Cuando fue crucificado Jesús, se rasgó el velo, haciendo muy claro que estaba abierto ya el lugar santísimo. Dice, voy otra vez al 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Marcos 15:37 dice esto de que el velo se rasgó, 37 y 38. Déjeme ir ahora a la intimidad. Con esto vamos a terminar. La oración y la alabanza buscan llegar a ese lugar delante del propiciatorio. ¿Cuál propiciatorio? El celestial, de donde Él se manifiesta, donde Él se encontrará con nosotros y hablará con nosotros. La oración, no la oración de intercesión, la oración que tenemos diariamente, y la alabanza que tenemos aquí en la reunión, busca precisamente llegar hasta ese lugar, en el lugar santísimo del tabernáculo celestial. Cuando nosotros decimos busque a Dios, se trata de ir a través de este tabernáculo celestial hasta llegar delante de la presencia de Dios, delante de Dios mismo. Ya está abierto el lugar santísimo. Jesús ya pagó el precio, ya el atrio, el fuego está encendido para que nosotros lleguemos ahí y porque todos los días pecamos, porque todos los días batallamos con la carne, por eso es que está el fuego siempre encendido. Pero nosotros tenemos que llegar hasta el lugar santísimo. Jesús ya pagó el precio, así es que eso nos da acceso al lugar santo y también al lugar santísimo. Buscar a Dios es transitar por el tabernáculo hasta llegar hasta ese lugar. Es alinear mi cuerpo, mi alma y mi espíritu al Espíritu de Dios. De eso se trata, buscar a Dios, buscar su presencia. Se trata de entrar en intimidad. Se trata de escuchar su voz y de encontrarnos con Él. Los atrios
en donde está el altar del sacrificio y donde está la fuente de agua, nos habla precisamente de empezar a tratar con nuestra carne. Suena el despertador y uno lo apaga casi de un manotazo, ¿verdad? Las sábanas que en la noche las agarramos y flotaron así sabroso para caer sobre nuestro cuerpo, ahora pesan mucho. Ahora hay que luchar contra Satanás y tirarle una patada a las sábanas y despojarse de ellas y salir. Todo eso es una lucha en los atrios, en el cuerpo, contra nuestros pecados y contra la carne. Pero avanzamos y entramos en el área del alma. Hay una especie de rompimiento. Cuando deja de ser una lucha, batallar con mi cuerpo y con la carne, y atravieso las cortinas que me llevan al lugar santo, y entonces ya ahora empiezo a batallar con mi mente que anda dispersa, que anda queriendo, tengo que andarla jalando. No, no es para allá, no es tampoco para allá, es por aquí. Y empiezo a someter mis pensamientos y mis emociones, mi voluntad, la dirijo, la enfoco hacia un solo punto. Quiero buscar la presencia de Dios y voy avanzando y voy acercándome más hasta que llega un momento en que mi mente está enfocada, mis emociones están enfocadas, porque yo determiné en mi voluntad buscar la presencia de Dios y entro al lugar santísimo. Esa búsqueda por su presencia lleva a este rompimiento y entro a su presencia, ahí donde solo nos queda esperar y esperar a que su presencia se manifieste, a que su espíritu y mi espíritu se fundan en uno. Ese es el lugar donde las palabras se vuelven ya inconvenientes. Ese es el lugar donde el tiempo no pasa, donde los problemas, las aflicciones, las dificultades ya ni existen. Solamente estamos Él y yo. Intimidad. Cierre sus ojos, por favor. Yo quiero invitarlo hoy a que transitemos juntos, como lo hicimos durante la alabanza, que usted se lleve esto en su corazón. Así es como se llega a ese lugar de intimidad, donde Dios se manifiesta, donde Dios habla con nosotros. Es muy fácil, después de haber estado en la alabanza y de estar escuchando la palabra, entrar a ese lugar, el lugar santísimo. Mi mente está enfocada, mis emociones están enfocadas, mi voluntad está determinada, y hay un momento de rompimiento en donde entramos para estar con Él, y la búsqueda se transforma en espera. Esperar que su espíritu se mueva y se funda con el mío, se hagan uno, donde las palabras son inconvenientes. Así es que yo ya me voy a callar y disfrute la presencia de Dios.
espere. Cuando la palabra nos habla de esperar, se refiere a este tiempo donde ya estamos en el lugar santísimo, esperando, estamos en el Espíritu esperando a que Él nos hable, a que Él se manifieste. En este lugar de intimidad podemos pasar mucho tiempo y no darnos cuenta. El tiempo vuela cuando estamos ahí. Parece un instante y el tiempo corre. Pero para nosotros en ese lugar no hay problemas, no hay dificultades, no hay nada que nos distraiga. Señor, en el nombre de Jesús yo bendigo a tu iglesia, bendigo al manantial, bendigo a tu pueblo, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que cada día lleguemos, nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia, Señor, por la sangre preciosa de Jesucristo. Señor, gracias porque el velo se rasgó de arriba abajo y tenemos acceso al lugar santísimo. Tenemos acceso a tu presencia y tenemos acceso, Señor, a escuchar tu voz y tu dirección a nuestras vidas. Yo bendigo a cada persona en este lugar y declaro tu presencia manifiesta en todos ellos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén?